Hola, Dios les bendiga. Siempre haciendo un llamado a la reflexión a través de las Escrituras. Hoy me encuentro a las orillas de la ciudad de San Miguel, en el Parque Rosales. Este es un parque que tiene más de 100 años. Sus inicios fueron en el año de 1898, llegando a terminarse los trabajos en el año de 1918, aunque fue inaugurado un año después. Tras de mí está este hermoso monumento en honor a quien lleva su nombre, Dr. Antonio Rosales, un distinguido abogado que dejó su carrera de abogado para dedicarse a la educación, dejando un legado de estudiantes ilustres. Pero ¿saben? Este parque fue creado con una misión, y era impresionar a los turistas, ya que está situado frente a la ex estación de trenes. Este parque consta de dos partes. La otra parte está otro monumento llamado el Obelisco, que en otra ocasión hablaré de él. Pero la estación de trenes ahí estaba. Y los turistas bajaban y venían, y esto era lo primero que miraban, una hermosa estructura. Era creado un buen ambiente colonial de aquella época para hacer relaciones y buenos negocios, y los turistas llevaban una buena impresión. Así que fue creado para crear una muy buena impresión. Y esto me hace recordar, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo llegó a una ciudad llamada Atenas. Era una ciudad abandonada y totalmente entregada a la idolatría. Era una ciudad que poseía muchos monumentos. Acá nosotros podemos ver esta estatua que tiene muchísimos años. Podemos ver sus bancas y algunos monumentos que han desaparecido por el pasar del tiempo. Sin embargo, fue creado para impresionar. Así era esta ciudad de Atenas. Había sido creada con la intención de impresionar. Ellos tenían muchos dioses. Pero el apóstol Pablo, estando en esta ciudad, al ver aquello, no se detuvo, sino que su corazón ardía por compartir la palabra de Dios. Y dice la Escritura que a pesar de ser una ciudad llena de idolatría, algunos filósofos se acercaron a él y le dijeron: queremos escuchar lo que tú predicas. Quizás estás hablando de otros dioses, otras palabras, así que queremos escucharte. Y le invitaron a aquel lugar que se llamaba el Areópago. Hechos capítulo 17, si puedes buscarlo, te invito a que lo hagas. Hechos capítulo 17. Dice la Escritura, cuando el apóstol Pablo comenzó a hablar: entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es interesante, Pablo pudo observar que la ciudad estaba llena de imágenes, de dioses, pero había un altar sin una imagen, sin una figura, pero sí tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido. ¿De dónde nace esta idea? Bueno, esta ciudad tuvo una plaga, y mientras eran azotados, ellos buscaban que alguno de sus dioses pudiera disminuir esta plaga y librarlos. Así que decidieron sacrificar ovejas. Pero este hombre llamado Epimenides tuvo una idea. Y la idea que tuvo fue esta: esparcir las ovejas a lo largo de la ciudad, para que las ovejas se esparcieran, y donde la oveja se echara, era sacrificada en honor al santuario o al Dios que estuviese más cercano en esa dirección. Pero cuando una oveja se echaba y alrededor no había ningún santuario de ningún Dios, entonces dijeron: vamos a sacrificarla en honor al Dios no conocido. Esto es, por si acaso se nos queda a alguien a quien debemos honrar, entonces lo haremos. ¿Saben? Esta práctica de por si acaso aún continúa. He visto algunas personas que hacen esto erróneamente y quizás con ignorancia. Cuando presentan el plan de salvación, las personas dicen esto: ¿sabe? Haga esta oración, le invito a que reciba a Cristo como su Salvador por si acaso. Mire, si hay vida después de la muerte, usted recibirá una bendición. Pero si no hay vida después de la muerte, usted no habrá hecho nada malo. Esto es por si acaso. ¿Saben? Esto no es algo que agrade a Dios. Cuando Pablo habla en este lugar, habla como la verdad absoluta. No está hablando por si acaso.
el apóstol Pablo les presenta a nuestro Dios y le dice: quiero hablar de mi Dios, del Dios creador de los cielos y la tierra. Este es un Dios que no necesita de hombres, pues por Él subsisten todas las cosas y todo lo que hay por Él existe. Hasta este momento, el mensaje ha sido aceptado. Hasta este momento, las personas están hablando de Dios. Es como acá. Cuando vine y puse el pedestal para poder grabar, las personas me preguntaron: ¿qué va a grabar? ¿Es un reportaje? Y yo les dije: no, hablo de Dios, de la palabra de Dios. Hago llamados a la reflexión. ¡Qué bueno! Saben, hasta este momento las personas no tienen problema. Podemos hablar de cualquier idioma y de cualquier cosa, si podemos hablar de Dios sin entrar en conflicto, pero hay un pequeño detalle. ¿En qué momento es que hay problema? Es cuando escuchamos las demandas que Dios nos manda a decir, cuando vemos la verdad absoluta. Entonces es que las personas se inquietan. Después de que Pablo presenta el mensaje, dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, antes había ignorancia, pero ya no había ignorancia igual que ahora. Ya no hay ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, hablando de Jesús. Así que solo habrán dos reacciones ante el verdadero mensaje de Dios. Será rechazarle o será recibirle, pero no hay un por si acaso. ¿Saben? En el versículo 32 dice la actitud de algunos: pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Estas palabras no son palabras dichas con amabilidad o por ética. Estas son palabras de burla y de desprecio. Cuando le dice otra vez, no le ponen atención, le rechazan. Y quiero aclarar algo. En este lugar, esta ciudad tiene dos tipos de personas. Una ciudad que está entregada a la idolatría y otra que no. Y estos son los filósofos, los cuales Pablo está hablando. Estas son personas que no creen cosas sobrenaturales. Ellos creen en el humanismo. Ellos han basado su filosofía en el humanismo, en cómo hacer las cosas y cómo obtener placer de ellas, de cómo actuar para ser admirado por los hombres de su conocimiento. Así que hay dos tipos de personas, pero estos jamás van a aceptar este tipo de mensaje. ¿Sabe? Lo más difícil es esto. En el momento que ellos piensen que son pecadores, se sienten humillados. En el momento que ellos reconocen de que necesitan un Salvador, ellos ya no se sienten suficientes y ya saben y entienden que están perdiendo su gloria. Y esto es lo interesante de este mensaje. Este mensaje no es por si acaso. Las personas tomarán una decisión, será rechazarlo o aceptarlo, y el humano se verá enfrentado contra su orgullo y el poder de Dios. Es un mensaje sencillo, pero es un mensaje que tiene consecuencias para la eternidad. ¿Sabe? Gloria a Dios doy, porque dice en el versículo 33, así que Pablo salió en medio de ellos, no les insistió, los dejó con su orgullo y con sus filosofías de humano. Mas algunos creyeron, juntándose con él. Entre los creyentes estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Aquí dice los nombres para que quede como señal y como testimonio de lo que ahí ocurrió. Alguien que pertenecía al Areópago había estado de acuerdo en escuchar el mensaje salvador. ¿Saben? Este no es un mensaje por si acaso. Debemos de entender de que habrá un juicio para todo hombre y que será necesario que el hombre se arrepienta, pero ese arrepentimiento debe de ir acompañado de algo ante Dios, y es la fe en su Hijo Jesús. El libro de Juan capítulo 3 versículo 16 lo encierra todo y dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú, amigo, decides a quién seguir. Yo he decidido seguir a Cristo. Esto es un llamado a la reflexión. Si alguno de estos videos te ha gustado, te invito a que le des like o que te puedas dar like a la campanita para suscribirte en el canal de YouTube llamado Un Llamado a la Reflexión.
También te invito, si quieres escribirme, o que busques también una iglesia y puedas congregarte y aprender más acerca de Dios. Ten por seguro que cuando vengas a Dios y conozcas a Dios, no necesitarás nada fuera de Él, pero sí tendrás algo, y será hambre y sed de su palabra. Buenas noches, Dios les bendiga.